día. Reconciliarse con la creación, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Del Evangelio según San Marcos. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas, tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Meditación. Con los ojos de la fe vemos que el reino de Dios es una realidad muy cercana, pero también muy pequeña, apenas visible como una semilla de mostaza. Sin embargo, está creciendo. Incluso en la angustia de nuestro mundo, el Espíritu del resucitado está trabajando. Nos alienta a involucrarnos con todas las personas de buena voluntad en la búsqueda incansable de la justicia y la paz, y a asegurarnos de que la tierra vuelva a ser un hogar para todas las criaturas. Oración. Trinidad Santa, te damos las gracias por habernos creado y amado. Te agradecemos tu presencia en nosotros y en la creación. Haz que podamos aprender a mirar el mundo como tú lo miras, con amor. Con la esperanza de esta visión, haz que podamos trabajar por un mundo donde florezca la justicia y la paz, por la gloria de tu nombre. Sí, padre, podemos continuar. Buenas noches, queridos amigos, de parte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y del Instituto Teológico Pastoral del Ecuador. Les damos la cordial bienvenida a este encuentro Ecumenismo Online para conocer y practicar el ecumenismo con ocasión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, cuyo lema este año 2021 es Permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Vamos a iniciar con una oración antes de dar la palabra a nuestro ponente. Buenas noches. Oración cristiana ecuménica. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Amén. Gracias, Ana María, la oración. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, y así culmina la semana de oración de la unidad de los cristianos. Hemos querido, como conferencia episcopal, realizar un curso de ecumenismo online de 2 semanas,
Están algunos inscritos en este curso que día a día se van preparando, estudiando. Y hemos querido también en este curso invitar 4 ponentes que nos vayan orientando y profundizando acerca del ecumenismo. Y así la primera charla del 18 de enero, el tema fue la historia del movimiento ecuménico. Luego, el día viernes 22 de enero, invitamos a la hermana Marina, la directora de Obras Misionales Pontificias, que nos habló acerca de los principios del ecumenismo. Y en esta preparación, en este curso online, hemos querido que hoy día nos acompañe Monseñor Eduardo Castillo, precisamente con el tema, un tema muy importante y muy también delicado en el sentido de los diálogos ecuménicos interconfesionales. Por eso vamos a presentar a nuestro ponente de esta noche. Buenas noches. Presento a Monseñor Eduardo Castillo Pino. Él es arzobispo de Portoviejo. Monseñor realizó sus estudios de filosofía y teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, sus estudios de especialización en la misma universidad, donde obtuvo la licenciatura y el doctorado en teología dogmática. Fue ordenado sacerdote de la Arquidiócesis de Guayaquil, donde realizó diferentes funciones. Actualmente, como arzobispo de Portoviejo, es obispo presidente de la Comisión Episcopal de Magisterio de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y es el obispo vínculo para la fraternidad entre la Arquidiócesis de Múnich y la Iglesia en Ecuador. Le damos la bienvenida a Monseñor y le dejamos con él para su exposición. Gracias, Monseñor. Muchas gracias nuevamente por la invitación y el gusto compartir con ustedes este momento. También un agradecimiento por participar en este curso fundamental de ecumenismo. Claro, me expondré unos 45 minutos. Evidentemente es un tema, siempre se puede profundizar muchísimo más y llegar a más detalles. De todas maneras, para poder proporcionar bien los tiempos y ser completos, pues voy a ser pues, más o menos sintético en los diferentes temas. Se habla de diálogos ecuménicos interconfesionales. Uno tiende a pensar con esto que es solo la reunión tal vez de expertos, de teólogos, de pastoralistas o biblistas, pertenecientes a diferentes confesiones y tal vez representantes oficiales de sus iglesias y comunidades, o expertos que hablan y profundizan temas teológicos. Y en realidad no es solo eso. Se ha hablado desde hace mucho tiempo, evidentemente vamos a tratar de eso especialmente, los diálogos más bien de contenidos y teológicos, pero hay que enmarcar que el diálogo es más amplio, ¿no? Normalmente se ha dicho que que el ecumenismo tiene como cuatro dimensiones, que es importante las 4 tratarlas y llevarlas, pues digamos, paralelamente. Desde el punto de vista católico, y pienso que eso es compartido a nivel, digamos, general de otras iglesias, existen como cuatro dimensiones de las relaciones ecuménicas o del diálogo ecuménico. La primera, y que se ha destacado siempre, que es como la base, que es como la condición, es el ecumenismo espiritual. Es decir, pues ya sabemos que la espiritualidad es lo que unifica, lo que da sentido, lo que une los distintos aspectos. Porque
la espiritualidad nos unifica a nosotros mismos, da unidad a una comunidad, en fin. Y por tanto, el ecumenismo espiritual es, en primer lugar, que cada uno y cada confesión se sensibilice espiritualmente, de corazón, quiera la unidad de corazón, pues en su relación con Dios tenga esa apertura y esa actitud digamos, de generosidad en su alma. Esa es una condición. Y luego también, por supuesto, la oración en común. Y la oración en común o la oración de los diferentes cristianos sobre esto. Por eso, la semana de oración para la unidad de los cristianos, o el octavario que se llamó en su origen. Y de hecho es casi de las primeras iniciativas y la que es como fundamental, ¿no? La oración. Porque entonces esto es relación con Dios y la oración es plena sinceridad. Por tanto, es de la primera dimensión del ecumenismo, el ecumenismo espiritual. Se recomienda, por lo tanto, en este aspecto, la actitud de conversión. No es tanto una actitud beligerante que se tiene, sino la espiritualidad que nos sensibiliza, repito, nos abre, nos hace tener con los mismos sentimientos que el Señor, y mucho más cuando se ora en común o se ora por una misma causa. Ese es, pues, digamos, algo fundamental, ¿no? La semana de oración por la unidad de los cristianos también ha llegado a ser una oración en común, también. Ya sabemos, hace ya varios años, casi 50 años más, tanto el Consejo Ecuménico de Iglesias cuanto el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos elaboran un subsidio de celebración y de oración que realmente es compartido. Ya eso une y fortalece. También orar no solamente por la unidad, sino orar juntos, digamos, los diferentes aspectos de la fe y también orar por las necesidades del mundo. La oración bíblica también, o el compartir la Sagrada Escritura como vehículo de oración. También hay comunidades con las que se comparte, pues, muchos aspectos litúrgicos, ciclos litúrgicos del año, santos, mártires, en fin. De manera que esa es una condición, el ecumenismo espiritual, que también forma parte de esto, lo que se ha llamado la purificación de la memoria, es decir, revisar juntos también en actitud las situaciones que tal vez dividieron o separaron. Por tanto, eso también es un diálogo interconfesional, diálogo del corazón, un diálogo también con, digamos, compartiendo con el Señor. Un segundo aspecto del ecumenismo es lo que se ha llamado el diálogo de la caridad o el ecumenismo de la caridad, que son, digamos, las buenas relaciones entre los cristianos. Quien dice, pues, ser amigos, y por tanto, pues, el conocerse, el compartir momentos, el saludarse, felicitarse. En ese sentido, también, pues, es común cuando es posesión de un obispo o incluso en otras partes de un párroco, invitar a, digamos, los ministros de otras confesiones, pues, digamos, de otras comunidades cristianas. Eso une mucho, ¿sí? Se da importancia, ¿no?, a eso, la felicitación por momentos especiales de cada confesión, pues el compartir. Yo recuerdo cuando asumí la arquidiócesis de Puerto Viejo, pues pensábamos cómo hacer la semana digamos, de oración por la unidad de los cristianos, que no sea solamente que cada uno ore dentro de la Iglesia Católica, porque a veces no es tan fácil organizar una celebración en común, o porque se ve que no ha sido fácil, y
planteé algo muy sencillo y que puede hacer reír, ¿no? Que era, pues, invitar a una comida, ¿no? A una comida, realmente se estuvo a diferentes confesiones, que episcopalianos, que digamos, de tradición, pues, metodista, y también de asociación de pastores evangélicos, y eso fue magnífico, no solamente porque ahí, digamos, fue el acercamiento especial, sino también porque salieron muchas iniciativas de hacer en común, de reunirnos todos con los asambleístas de Manabí, y luego ha quedado una, pues digamos, muchas oportunidades cuando ha sido la consagración del obispo anglicano del Litoral, ¿verdad? Yo estuve presente cuando ha sido mi posesión, él también estuvo, y en otras ocasiones también. Ese es el ecumenismo de la caridad entre todos, es decir, las relaciones humanas, pues la amistad, y eso es importante. Eso también es diálogo, porque porque la fe no es solamente unos contenidos de doctrina, sino es la oración en común, es la oración, también forma parte de la fe, y también pues la dimensión humana. Otra, pues, aspecto ecuménico es lo que se considera más frecuente o más clásico, el ecumenismo de la verdad o el diálogo de la verdad, que es ya tratar sobre los asuntos de la fe, los asuntos doctrinales. Desde hace ya varios años no se plantean estos diálogos tanto como ir, digamos, llegando a acuerdos simplemente de ideas, o ir descubriendo errores en los del otro, pues si no, la perspectiva es en positivo, es decir, qué dones encontramos en el otro, porque ciertamente que uno puede pensar que es incompleto ciertos elementos en otra confesión, hay elementos que se han desarrollado y que pueden ser una riqueza para los demás. Eso, cuando hay esos diálogos, uno ve pues las diferentes dimensiones, cómo se utiliza la Sagrada Escritura, o la espiritualidad en relación con el Espíritu Santo, uno va descubriendo pues, otros aspectos que tal vez otras comunidades recalcan especialmente, y es un enriquecimiento. Eso, entonces se lo ve como ese diálogo teológico, ayuda también a enriquecerse, porque en realidad la fe no es un agregado de cosas, sino que es un único misterio. Y por lo tanto, si yo capto algo que se ha desarrollado en una tradición de otra confesión, eso me ayuda a iluminar todo el resto digamos, de mi fe en la Iglesia Católica. De manera que siempre es un enriquecimiento, no porque sea una mezcla, porque uno siempre desde la perspectiva católica acoge y reflexiona, pero eso, y de hecho ha ayudado pues mucho en la teología también. Eso, entonces, esta dimensión de diálogo doctrinal evidentemente se desarrolla a diferentes niveles, tanto pues, a nivel más alto, internacional, ¿no? Pues como nacional o más bien local. Pero para eso se requiere competencia teológica, no cualquiera lo va a hacer. Eso siempre se ha recomendado, incluso en el directorio para el ecumenismo, que quienes entran en estos diálogos de tipo doctrinal sean preparados. Sean preparados. Si no hay eso, entonces pues se fortalece a través del ecumenismo espiritual o del ecumenismo en la caridad, las relaciones entre diferentes confesiones. Y un cuarto aspecto de diálogo ecuménico es el que se ha llamado ecumenismo pues de la vida en relación a la vida del mundo. Es decir, podemos hacer cosas por el mundo, por la sociedad en común. Y eso también, hay muchas cosas, y eso favorece también el ecumenismo de la oración y todo lo demás, ¿no? De lo que contaba cuando fue este encuentro pues para pues ese almuerzo que también lo hicimos el año pasado, en fin, ya mucha más confianza, pues ahí surgieron varias iniciativas, especialmente lo Provida, u otros aspectos que se refería a la violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se formaron unos grupos, sí, pues esto dio
dio pie a también acciones en la sociedad. Ese es el ecumenismo que también puede practicarse, hacer algo en común. El Concilio Vaticano II y posteriormente, pues el primer director ecuménico destacaba, dice, trátese de hacer en común lo más que se pueda. No es fácil eso, pero lo más que se pueda. Entonces, en la vida, en lo concreto, en la acción social, en la acción, digamos, cultural, mucho puede hacerse. Hemos visto cómo amenazas también a la familia o a libertad religiosa, eso puede unir justamente, ¿no? De manera que también ahí está el tema de realidades en común que tocan, por ejemplo, los matrimonios mixtos, por ejemplo, ¿no? Puede eso también ser una ocasión para el acercamiento, ¿no? Eso es lo que se podría, pues, yo catalogaría, por lo tanto, este diálogo ecuménico e interconfesional, todas estas 4 dimensiones. El ecumenismo espiritual, porque es un compartir, evidentemente, también uno descubre los aspectos de himnos, la alabanza tipo himno, que es tradición evangélica, pues, digamos, o la tradición letánica, que es de los orientales, bizantinos, aunque también está en las iglesias católicas de rito oriental, o efectivamente, o la invocación al Espíritu Santo, pues también son de otras tradiciones religiosas, ¿no? Pues de cristianas. El espiritual, el ecumenismo de la caridad, el ecumenismo en la verdad y el ecumenismo también en la vida, el ecumenismo práctico que se llama. Pero pues me voy a concentrar un poco más en los diálogos ecuménicos interconfesionales, que sería el ecumenismo en la verdad, ¿no? En lo doctrinal, también sin descuidar, sin destacar algunos otros aspectos de lo que ya he mencionado, ¿no? Ciertamente, los diálogos ecuménicos interconfesionales no fue lo primero que surgió. Siempre inicia con una necesidad práctica y espiritual. De hecho, el movimiento ecuménico, que así se ha llamado, que nació pues realmente a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, nace en ámbito protestante, con la colonización de África por las potencias europeas. Entonces, pues, evidentemente, especialmente Inglaterra, en fin, Francia, y por tanto, pues anglicanismo, metodismo, las iglesias reformadas, en fin, Alemania también. Y entonces se encontraron con el problema que había un cierto desconcierto en la población autóctona, porque dice, bueno, acá nos están predicando el evangelio, pero encontramos que son como grupos distintos estas iglesias que se excluyen entre ellas. Entonces eso dificultaba la evangelización, el que hayan como estos distintos grupos que se disputaban unos a otros la fe en la población autóctona, ¿no? De manera que se reunieron en Edimburgo, ya habrán visto la historia un poco, en Escocia, para decir, bueno, ¿cómo hacemos para evangelizar en común o sin trasladar a África las disputas que tenemos y que hemos tenido en Europa? Eso fue lo primero, y por tanto fue algo la evangelización práctica. Entonces ahí realmente es como cuando comienza a nacer poco a poco el Consejo Ecuménico para las iglesias. Y también en ese ámbito, a comienzos del siglo XX, nace el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos. Como consecuencia de esto, oiga, pero si ve que nos trae problemas en la evangelización, estas divisiones nuestras, oiga, oremos para superarlas. Todo eso está en ámbito justamente protestante, ¿no?
Y luego, ya posteriormente, es que comienzan los diálogos de tipo ya doctrinal, especialmente con el ingreso de la Iglesia Católica a raíz del Concilio Vaticano II, bueno, un poco antes del Vaticano II, con Juan XXIII, con el Papa Juan XXIII, que establece digamos, el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, en 1959. Se hace pues ya un dicasterio más importante luego del Vaticano II, pero con la entrada de la Iglesia Católica en el movimiento ecuménico, esto hizo que el aspecto doctrinal tuviera más importancia, no solamente fuera pues la oración en común, la misión evangelizadora en común, las acciones de caridad y especialmente pues de salud y médicas en común, sino que se dio más importancia a los diálogos doctrinales, justamente, ¿no? Parte de pues con la presencia de la Iglesia Católica. Entonces, en el Concilio Vaticano II, el decreto Unitatis Redintegratio define los principios católicos para el ecumenismo, que son muy esenciales y están ahí y válidos todavía, evidentemente. Luego Juan Pablo II saca pues la encíclica Ut Unum Sint, que fue como para relanzar nuevamente el ecumenismo porque hubo cierta crisis, ¿no? En los fines de los años 80 y 90 en el ecumenismo, especialmente por los cambios en Europa, cambios políticos. En todo caso, bueno, ¿cómo funciona esto de los diálogos ecuménicos interconfesionales? Han habido muchísimas reuniones para tratar temas doctrinales y temas teológicos, muchísimos. Especialmente bilaterales, que se llama entre una iglesia y otra, especialmente la Iglesia Católica con otras confesiones cristianas. La Iglesia Católica prefiere los diálogos bilaterales antes que grupos de confesiones tratando sobre algunos temas, ¿no? En general se ha preferido eso. Ciertamente, ¿cuántos grupos o eventos de diálogo ha habido? Seguramente unos 200, digamos, en este tiempo, ¿no? La Iglesia Católica no es miembro del Consejo Ecuménico de Iglesias. No lo es, no porque no entre en el camino ecuménico, porque una cosa es el camino ecuménico y la acción ecuménica y otra cosa ser miembro del Consejo Ecuménico de Iglesias. ¿Por qué? Porque ninguna de las confesiones que forma parte del Consejo Ecuménico de Iglesia se considera, como quien dice, pues la expresión de la Iglesia Universal. Ninguna. En cambio, la Iglesia Católica sí considera que es la expresión de la Iglesia Universal, de la única iglesia fundada por Cristo, mientras que todas las otras se consideran iglesias locales y la Iglesia Universal es como algo más grande que ellas. Tanto los ortodoxos, que se consideran iglesias locales de países, cuanto la Iglesia Anglicana y pues, que son iglesias locales de países, ¿no? O de localidades. De manera que no tienen problema en reunirse en una organización porque ninguna considera que es expresión de la única Iglesia Universal. La Iglesia Católica sí, y por tanto dice, oiga, yo no puedo considerar entrar como miembro de algo superior cuando considero que yo soy la expresión de toda la Iglesia. Pero eso no quiere decir el no estar en esta organización que no participe en todo el diálogo ecuménico. Entonces,
en el Consejo Ecuménico de Iglesias las relaciones son multilaterales. Todos se reúnen y dialogan sobre temas doctrinales, digamos. La Iglesia Católica ahí también lo hace, como observador, ¿no? Pero no porque prefiera ese tipo de diálogo. Bueno, normalmente se establecen para los diálogos interconfesionales comisiones que se llaman mixtas. Representantes de una confesión de un lado y representantes de la confesión de otro lado. Ahora bien, una comisión mixta que va a tratar, por ejemplo, sobre el problema de la justificación con los luteranos, católicos, luteranos. Entonces, el tema de la justificación fue la controversia que dio pie, pues digamos, a la ruptura pues digamos, en Alemania con Lutero, en fin, porque era la cuestión si efectivamente, si es la confianza en Dios que basta para ser agradable a Él, o si los frutos y la vida santa es lo que agrada a Dios. Entonces, ¿qué me justifica? ¿Verdad? ¿Mi confianza solamente o también mis obras? La famosa disputa que hubo. Entonces, sentémonos a dialogar luteranos, católicos. Esa es una comisión mixta de expertos. Se llegó a grandísimos acuerdos en esa comisión, pero la comisión mixta no son las iglesias oficiales. Cuando ellos tienen ya algo trabajado, que están de acuerdo, ese resultado lo pasan, digamos, a los responsables de las iglesias, que es ya otro tipo de nivel. Y los líderes de las iglesias, pues ya ven las consecuencias ya institucionales de esto. Y pongo el ejemplo de luterano y católico con este tema de la justificación, porque de hecho sucedió así. Hubo esta comisión que se reunió, después llegaron a un acuerdo realmente pleno sobre este tema, pasaron pues digamos a los respectivas pues líderes de la Federación Luterana Mundial y de la Santa Sede, y se llegó y se firmó un acuerdo ya entre las iglesias oficialmente que consideraba que la descalificación que hizo el Concilio de Trento a la posición de Lutero ya no tiene razón de ser, porque se ha comprendido mejor el asunto y se comprende en común fundamentalmente el problema de la justificación. Entonces, digamos, pues ha sido un avance justamente doctrinal en eso, ¿no? Bueno, pero así funciona, ¿no? En los diálogos ecuménicos de estas comisiones mixtas siempre se ha clasificado el grado de acuerdo al que se llega. Se llama, pueden sacar, pues luego de estos diálogos, un documento que puede ser que le llaman de convergencia, otro que es más profundo, de mayor acuerdo, que se llama de consenso, y otro ya de mayor acuerdo que se llama digamos, de pleno consenso. Cuando se llama de convergencia, dicen cosas, ¿verdad? Que digamos que todos las aceptan, pero que tienen tal vez distinto significado en cada una o son muy generales. Pues vamos a hacer un documento sobre la Santísima Trinidad. Hay cosas de divergencias incluso, pero se hace de tal forma que se excluyan los puntos divergentes y que todo lo que se dice ahí estén de acuerdo. Esa es una convergencia, documento de convergencia. Otro en el cual se trata un punto en el cual pues no se está de acuerdo las confesiones, ¿verdad? Pero se logra acuerdos en ciertos aspectos sobre ese punto. Por ejemplo, el ministerio, pues digamos, en las iglesias, ¿no? Entonces estamos de acuerdo
que la iglesia tiene una estructura en el cual pues tiene que haber un punto de referencia, ¿verdad? Que en fin, ¿no? Pues que una también la iglesia actual con la iglesia de los apóstoles, sí, pues en fin, ¿no? Ahí hay una idea en común de lo que es el ministerio en la iglesia, pero otra cosa es el concepto de episcopado que hay en la iglesia católica y concepto de episcopado que hay, por ejemplo, en la confesión anglicana, ¿ya? U otras, ¿no? Entonces, se habla sobre el ministerio, muchas cosas están en común, pero no todos los puntos, y eso no se trata. Eso es una declaración consensuada. Se dicen cosas sobre un punto sobre lo que se está de acuerdo, ¿ya? Y luego, en cambio, una declaración de pleno consenso es cuando en algún tema prácticamente se da vuelta en el asunto y todos estamos de acuerdo en un punto, ¿no? Por eso no todo documento fruto de un diálogo pues tiene la misma importancia, puede ser muy genérico, una confesión de fe, pues qué es la iglesia, en fin, quién es Cristo, puede ser, digamos, la Sagrada Escritura, aunque siempre hay puntos ahí, hay diferentes. De manera que una comisión mixta trata sobre un tema y hace un documento como fruto de ese diálogo, que puede ser, pues, de acuerdos o, pues, de cosas más específicas y más decisivas o cosas más generales, ¿no? Ahora bien, ¿qué diálogos o con qué confesiones hay y ha habido desde la Iglesia Católica especialmente? En primer lugar, el famoso diálogo anglicano-católico. Anglicano-católico se lo pone en primer lugar porque inició antes, pues en el año 1966. Claro que al Concilio Vaticano II fueron invitados también representantes de otras iglesias, tanto ortodoxos, los ortodoxos griegos y los ortodoxos rusos. Ahí hubo un cierto roce y problema en la invitación, digamos, al Concilio Vaticano II de los ortodoxos, porque entre pues los ortodoxos que están en torno al patriarca de Moscú y los que están en torno al patriarca de Constantinopla, pues griego, hay también roces y disputas, y la dificultad fue ahí quién se invitaba primero, cómo la iglesia invitaba primero, también fue una dificultad. Pero en todo caso estuvieron ahí también anglicanos, metodistas, reformados, ¿no? Pues se invitó, pero eso no era un diálogo doctrinal. En cambio, el año 66, ¿ya? Fue una visita del arzobispo de Canterbury y el primado anglicano a Pablo VI, y se comprometieron a establecer un diálogo estable. Y se creó ya en 1968 lo que se llama Comisión Internacional Anglicano-Católica o Romano-Católica. En inglés, ARCIC con la C, Anglican Roman Catholic International Commission. Y esta ARCIC ha permanecido hasta el día de hoy. Y se comenzó a tratar los puntos, pues, más importantes sobre el ministerio, la ordenación, sobre la autoridad en la iglesia, porque normalmente es un problema eclesiológico y luego sacramental también con los anglicanos o los reformados, de manera que mucho sobre la autoridad en la iglesia y el ministerio, ¿ya? Se trató. Después sobre otros temas, sobre la salvación, sobre, pues finalmente uno muy bonito, digamos, sobre María, ¿no? Sobre la Virgen María, el año 2005, que es casi una descripción de la teología y de la pastoral y de la devoción a la Virgen María, más que un profundizar en temas específicos. Se detallan en qué cosas hay divergencias, pero es como un tratado sobre la Virgen María, digamos, que se puede hacer en común. Es el diálogo anglicano-católico que se ha centrado en temas eclesiológicos, es decir, quién es la autoridad en la iglesia, cuánto es autoridad, pues cómo se concibe el ministerio, en fin. No entro en contenidos, que eso ya es otro tipo de asuntos, ¿no? Ciertamente ahí también
con los anglicanos no ha sido tan fácil muchas veces el diálogo. Ha habido, pues tal vez con quienes mejor buena voluntad ha habido, ¿no? El aspecto humano, el aspecto espiritual ha sido muy fuerte, pero la dificultad es que existen diferentes posiciones dentro de la misma comunión anglicana. Entonces no es fácil, ¿verdad? Porque existen grandes diferencias de concepto del ministerio, de los sacramentos, pues muy grandes en la misma comunión anglicana. Entonces no es tan fácil para la parte católica, que tiene normalmente pues una enseñanza doctrinal muy en común, ¿verdad? Está el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el mismo en todas partes, un diálogo con posiciones tan diferentes, pero ha sido pues con mucha buena voluntad, y ha sido bastante fácil ese diálogo en estos temas. Después, pues bueno, pues también ha habido ahí dificultades, pero en relaciones, ¿no? Con el paso de anglicanos y de ministros anglicanos, o obispos incluso anglicanos, a la Iglesia Católica. Porque eso siempre son, digamos, malestares, en fin. Pero en lo que es diálogos de comisiones mixtas, ha sido fácil y se ha llegado a bastante consenso, también porque la parte anglicana tienden a ser muy flexibles, ¿ya?, en las cuestiones doctrinales. Y entonces, pues, se adapta mucho más, digamos, a otras expresiones. Está el diálogo ortodoxo-católico, que uno pensaría que es más fácil que el anglicano. No es verdad, porque si bien pues hay esencialmente las posiciones son mucho más cercanas, porque el concepto de iglesia, de sacramentos, del ministerio ordenado, de la devoción a la Virgen María, de muchas cosas, del aspectos de la doctrina, son muy semejantes. Sin embargo, no ha sido fácil, más bien por el aspecto de relaciones por el peso histórico. Porque así como los anglicanos tienden a ser bastante flexibles en lo doctrinal, los ortodoxos no. Se mantienen bastante rígidos en temas que para un católico le parece que no son los más esenciales. Entonces, ha sido difícil en ese aspecto. En ese aspecto. Ahora, hay que distinguir dos grupos de iglesias orientales muy diferentes. Las que se llaman antiguas iglesias orientales, que son las iglesias que no formaban parte del Imperio Bizantino, y las iglesias ortodoxas o bizantinas, pues, que eran parte del Imperio Bizantino. Las iglesias orientales, digamos, no parte del Imperio Bizantino, eran más antiguas. En Egipto, en Etiopía, en Siria, todas estas, ¿ya? Que hubo, con las que hubo separación en el siglo IV, especialmente con los primeros concilios. No se aceptó declaraciones dogmáticas sobre la Trinidad, sobre Cristo, en fin, ¿no? Con esas ha sido mucho más fácil el diálogo, porque si bien las diferencias doctrinales eran pues digamos, sobre Cristo, la naturaleza divina, la naturaleza humana, las relaciones entre la naturaleza humana y la divina de Cristo, que aparentemente son problemas más de fondo, en el diálogo se ha visto que realmente se compartía la misma fe. Pues en eso, pues no, y ha sido gran buena voluntad, ¿no? Pues además esas iglesias son minorías actualmente en tierras, pues digamos, de gran mayoría musulmana. Entonces, pues son iglesias que se consideran que no son fuertes, digamos, sino que son minoría y por tanto una actitud de más disposición, de más amistad, ¿ya? Y realmente se comparte esa fe común, ¿no? Estas son las llamadas antiguas iglesias orientales, ¿no? Y ha habido, pues, documentos fruto de estos diálogos, especialmente sobre la cristología, ¿quién es Cristo? Ahora, mucho más difíciles son con los bizantinos, porque hay una carga de disputa histórica, de disputa política,
digamos, y más que doctrinal. Esto ha sido mucho más difícil porque también rivalidades, como digo, especialmente entre el ámbito ruso y el ámbito griego, por el cual tiene la primacía. En fin, los ortodoxos griegos que vienen de Constantinopla, en fin, han sido más cercanos al diálogo con la Iglesia Católica. En cambio, los ortodoxos rusos no. Los ortodoxos rusos nuevamente acusan a los ortodoxos griegos de ellos ser demasiado laxos y de un poco dañar la fe, digamos, en su relación con la Iglesia Católica, digamos que tiende al cambio, aunque sea pastoral, mucho más la Iglesia Católica, mientras que el ortodoxo ruso se siente como llamado a conservar la ortodoxia y la pureza de la fe, en todo caso. Entonces, pero haya habido algunos, pues varias también reuniones y convenciones mixtas. O sea, por ejemplo, pues se comenzó por los temas más fundamentales y más amplios, como la Eucaristía, la Santísima Trinidad, que son los temas importantes para los ortodoxos. Sobre también se entró luego al tema de la unidad de la iglesia. Para los ortodoxos tienden a decir que es una unidad muy espiritual, muy neumatológica, es decir, del Espíritu Santo, más que organizativa, ¿no? Como la Iglesia Católica identifica la unidad espiritual casi con la unidad y la comunión histórica, digamos, en concreto. Para el ortodoxo la unidad es muy invisible, ¿no? También hubo otro documento sobre el sacramento del orden, pues cuál es pues digamos, el sacerdocio, el episcopado, en fin, ¿no? Este diálogo fue ciertamente pues bastante bien al comienzo del ecumenismo, es decir, luego del Concilio Vaticano II, etcétera. Entró en crisis. ¿Cuándo entró en crisis? Cuando cayó el famoso muro de Berlín. ¿Por qué? Porque hasta entonces estaban en las iglesias orientales, pues digamos en los países de Europa del Este, pues en su mayoría ortodoxos, no entraban católicos. Y en Europa Occidental habían católicos y nada, pero no ortodoxos, o protestantes, en fin. En el momento en que cae el muro de Berlín, entonces hay una disputa, porque los católicos dicen, a nosotros nos cerraron las iglesias, queremos recuperarlas. Los ortodoxos dicen, oigan, si estamos en diálogo, no vengan, esto es preferible, ¿ya? Y por lo tanto, pues eso entró en crisis. Peor, digamos, también la presencia de Juan Pablo II como polaco indispuso a los ortodoxos, de manera que eso dañó el diálogo doctrinal por la desconfianza de tipo político. Por eso Juan Pablo II sacó digamos, la encíclica Unum Sint, para que todos sean uno, la frase del Señor en el Evangelio de San Juan, para relanzar e impulsar este diálogo. Y propuso, Juan Pablo II dijo, vea, les propongo un tema para los diálogos doctrinales, que es cómo debería ser la autoridad del sucesor de Pedro, del Papa, ¿ya? Para que sea aceptable a los ortodoxos, pero también, digamos, para los anglicanos y los protestantes. Él planteó eso fue muy interesante, vea, pues, porque si en los primeros 1000 años estábamos unidos y nadie cuestionó el papado, quiere decir que es posible, reconociendo al Papa, como obispo de Roma, estar unidos, de manera que estudien este tema, ¿no? Entonces, como para relanzar, se retomó con más confianza con Papa Benedicto, especialmente los ortodoxos rusos, por primera vez. Una pues, excelente relaciones fue en esa ocasión con la Santa Sede, ¿no? Eso, ¿no? Con los ortodoxos el problema no es tanto doctrinal, pues sino de la desconfianza política histórica. Con las antiguas iglesias orientales, pues tanto los católicos cuanto estos son minoría y se llevan bastante bien, digamos, en lo práctico, y en lo doctrinal no hay dificultad. ¿Por qué no se unen? Bueno, pues ninguno sabe por qué no, porque son con quienes realmente pues está de acuerdo en todo, ¿no? Otro diálogo importante, evidentemente, es con los luteranos. Hemos visto con los anglicanos, con los ortodoxos o con los orientales, ¿no? Y con los luteranos.
Con los luteranos, el asunto es más doctrinal, digamos. No tanto eclesiológico como los anglicanos o los ortodoxos, ¿no? Pero en general se le ha llevado bastante bien, con buena disposición al comienzo, cuando se inició ya en el año, pues en los años 72, se empezó a tratar todos los temas posibles, pero de una forma así frenética, porque claro, porque había mucho contacto teológico entre los luteranos y los católicos, porque el aspecto bíblico, porque habían estudiado juntos, en fin, de manera que se trató muchísimos temas, temas dogmáticos, temas eclesiológicos, temas pastorales, se habló sobre el ministerio, sobre la cena del Señor, sobre pues el aspecto eclesiológico, pues también sobre la confesión de Augusta, que eso fue en tiempos de las disputas con Lutero, pues lo que se proclamó como lo propio de la Reforma. Entonces, es decir, se entró de lleno a los temas difíciles, con gran confianza y con gran... Eso hizo que los mayores frutos teológicos sean con el luteranismo, y que se llegara a el tema sobre la justificación, y que sea donde se considera que se ha superado una diferencia, una divergencia en eso, ¿no? Luego los metodistas se han unido a esta declaración conjunta sobre la justificación, que es del año 99. En los metodistas es una derivación del anglicanismo, pero ellos dijeron: aceptamos este documento católico luterano, de manera que digamos ha sido pues una cosa muy positiva. Con los luteranos se trata temas mucho más profundos en cuanto a disputas. Se entra sin problema en los temas debatidos, se avanza más también, por lo que hay pues digamos ni los católicos ni los luteranos se encuentran en un contexto político y social de una iglesia predominante. Entonces, pues digamos, no hay desconfianza en lo político, ¿no? En cambio, con los ortodoxos se considera que tal vez pues, va a dañar lo cultural. En fin, ¿no? Hay más diferencias con los luteranos, que ha sido mucho más fácil tratar los temas teológicos sin roces, sin desconfianzas, ¿no? Y luego, pues yo puedo señalar, pues digamos, otros dos brevemente: el diálogo con los metodistas, que es una derivación, como digo, del anglicanismo, ¿verdad? Con el Consejo Metodista Mundial. Ahí no se ha llegado realmente a declaraciones que toquen temas así de grandes divergencias, pero sí han sido una ocasión de tratar temas doctrinales, eclesiológicos, en común, como para conocerse. Eso ha sido mucho, ¿no? ¿Verdad? Y luego, pues, en el diálogo con la Iglesia Reformada, es decir, con el calvinismo, con la Iglesia Reformada, hay mayor distancia doctrinal que con los luteranos, ¿ya? Y hace que con los luteranos ha sido más fácil el diálogo que con el reformado, que siempre ha sido, pues digamos, con mayor desconfianza a los aspectos sacramentales, a los aspectos simbólicos de la Iglesia Católica. La tradición reformada es más sobria, digamos, principalmente pues la palabra, pocos signos, en fin, ¿no? Entonces, pues, pero ha habido especialmente una primera fase de relaciones en que se ha tratado cosas como todos, ¿no? Pues la Eucaristía, el ministerio, en fin, pues la cristología. Más recientemente ya temas
cuando ya se ha conocido un poco, pues el uno del otro, digamos, la visión doctrinal, ya se entra en temas más prácticos de relaciones entre las iglesias, como los matrimonios mixtos, especialmente. Y bueno, y por último, pues puedo señalar, ¿verdad? Pues también que lo que decía al comienzo, que la cantidad de los diálogos ha sido inmensa, inmensa, y también una de alta calidad, de altísima calidad. Y por tanto ha sido como un ejercicio teológico muy grande, muy interesante para las diferentes iglesias, ¿no? Ahora está otro punto que Juan Pablo II lo destacaba en Unum Sin. Se ha avanzado mucho en lo teológico en relación con los diálogos y las comisiones mixtas, pero ¿cómo hacer para que eso sea asumido en la vida de la iglesia? Todavía el que entra a ver estas cosas se da cuenta que existe, pues, la vida de las iglesias, sí, se ha visto influida también por la dimensión ecuménica, ciertas cosas se han incorporado, pero hay mucha distancia entre la vida práctica de las iglesias y los avances en las relaciones, pues en los temas teológicos. Mira que pues lo que llama Juan Pablo II la recepción, cómo hacer para que esa riqueza en el diálogo doctrinal pase en la vida de la iglesia. Eso se puede decir el gran reto. Y por eso pues se da con frecuencia que los teólogos o los pastores se les hace fácil la relación ecuménica y al pueblo de Dios se le hace más difícil y no entienden esas relaciones con confianza por parte de los pastores. Por lo que al haber sido fruto digamos, de diálogos más teológicos, no ha sido partícipe los miembros de las iglesias así más en común. De ahí que se haya tendido a destacar mucho el ecumenismo espiritual y el ecumenismo de la vida y el ecumenismo de la caridad, justamente para poder, pues, que no quede entre expertos justamente esto, ¿no? Bueno, ha sido me doy cuenta, pues una cosa pues bastante así general, pero que un poco nos muestra todo ese mundo que es el de los diálogos ecuménicos interconfesionales, y tal vez por sus preguntas pues podrá entrar en los temas que tal vez tendrían más interés. Monseñor, muchísimas gracias por esta ponencia que nos aclara precisamente en estos aspectos del diálogo ecuménico, la oración, la caridad, el diálogo de la verdad y el ecumenismo en la vida, y centrarse precisamente en el diálogo de la verdad, con esta exposición de las diferentes iglesias y confesiones cristianas acerca de las características de la Iglesia Católica en estos diálogos. De verdad, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas. Yo estoy resumiéndolas. Algunas quiero dar paso a una pregunta importante porque la hace Monseñor David de la Torre, nuestro secretario general de la conferencia, el obispo auxiliar de Quito. Y entonces, Monseñor David pregunta lo siguiente. ¿Cómo entender la expresión la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica? ¿Cómo entender la expresión la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica? Antes de darle paso a Monseñor a su respuesta, los alumnos que están inscritos en este curso saben que al final del curso hay que responder a una pregunta, ¿no? Recuerden ustedes, ¿la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica? ¿La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo? Entonces, en base a eso, ¿no? Al final, pero esta pregunta de Monseñor David y la respuesta de Monseñor Eduardo va a aclarar precisamente esta pregunta que nosotros también nos hemos hecho al inicio del curso. Sí, bueno,
antes que nada debo destacar que este tema ha sido pues desde el comienzo, digamos, cuando quedó esta expresión en el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, objeto digamos, de debate, de reflexión, de diferentes posiciones e interpretaciones. De manera que ha hecho una pregunta que es la que se viene haciendo en más de 50 años, ¿no? También por la ambivalencia de los términos que se usan, porque realmente uno puede entender Iglesia Católica qué tiene en su mente cuando dice de eso, que digamos el significado de subsistir, si se coloca en sentido técnico, puede tener un significado, pues, o en un uso más común, o tomar el contexto del concilio, en fin, pues de manera que es un tema abierto que ha venido pues en gran, efectivamente, en disputa, ¿no? Porque por una parte puede entenderse la Iglesia Católica en sentido teológico o en sentido pues ya pues sociológico, que son dos aspectos, ¿verdad? La Iglesia Católica como la organización internacional, ¿verdad? Que está organizada y gestionada de alguna forma por la Santa Sede, ¿ya? Y que está organizada pues en diócesis y todas estas cosas, y conferencias episcopales, en fin. Es el aspecto sociológico, ¿no? ¿Ya? Y otra cosa, ¿verdad? U otra dimensión es cuando se dice Iglesia Católica, el aspecto teológico de cuerpo de Cristo, digamos que porque la Iglesia no puede ser definida. No puede haber definición para la Iglesia Católica, nunca se ha pretendido hacerlo. Pues como una persona no puede ser definida tampoco, ¿no? Son imágenes que da la Sagrada Escritura, que da el Concilio Vaticano II. El aspecto teológico siempre es un misterio. Decir que es misterio quiere decir que es mayor que lo podemos definir, ¿ya? Mientras que la Iglesia sociológica es muy definida, muy armada, ¿no? De manera que ahí, ¿ya? Unos pueden interpretar esa expresión diciendo que la Iglesia Católica sociológicamente, ¿verdad? Pues no agota toda la Iglesia universal, que sería una parte de la Iglesia universal. Evidentemente, si eso quisiera decir esta expresión, lo hubiera puesto así, ¿verdad? Y nuestra expresión de subsiste. Por otra parte dicen, pero debió haber puesto que es la Iglesia Católica. Pero si no se lo pone precisamente para no confundir estas dos dimensiones, ¿verdad? La dimensión sociológica con la otra. Puede entenderse que esta iglesia fundada por Cristo, ¿ya? Se agota en este aspecto sociológico. Subsistir, a ver, vamos digamos, a ver ese término, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que es istir o existir, subsistir, significa algo que se sostiene se sostiene en algo, ¿verdad? Es lo que está abajo, ¿no? Pues como que dice, la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo, la Iglesia fundada por Cristo, está presente en este mundo, pues digamos, a través de la Iglesia Católica, es sostenida por la Iglesia Católica, no está sin la Iglesia Católica, ¿ya? Esta Iglesia Católica en concreto. Pienso yo que el concilio no quiso, pues digamos, o definir o zanjar la cuestión de hasta qué punto esta iglesia sociológica agota todo, ¿verdad? Toda la dimensión de la Iglesia Universal, porque recordemos que también cuando se habla de los miembros de la Iglesia, también son miembros incluso los
pues de distintos como grado o intensidad de pertenencia a las distintas confesiones cristianas, incluso los catecúmenos y los no bautizados incluso, que no conocen a Cristo en cuanto llamados a. De manera que son como grados de esta pertenencia o llamada a. Y al decir, por lo tanto, subsiste, está que esos grados se basan en la Iglesia Católica Romana después, pues digamos, pero me parecería que sería una simplificación, es decir, que es esta, ¿no? Pues evidentemente la Iglesia fundada por Cristo no perdería en cuanto tal sin las otras confesiones cristianas, teológicamente, o pues como esencia de iglesia. Otra cosa es pues como digamos la incidencia y el llegar y el proclamar la palabra de Cristo también se necesita de la presencia de otras confesiones, pero la identidad de la iglesia pues es suficiente. La identidad con sus elementos, la Iglesia Católica en cuanto tal, ¿no? Pues es un tema, pues, repito, muy disputado en eso, pero ciertamente no es que la Iglesia Católica sea una parte de la Iglesia Universal, ¿ya? Simplemente porque la Iglesia Universal está a través de o presente en la Iglesia Católica, y si las demás confesiones tienen la eclesialidad es por los elementos católicos que tienen, ¿ya? Pues lo podría comentar así. Muchas gracias, Monseñor, esta explicación breve y clara. Y precisamente, pues, la discusión teológica seguirá, ¿verdad? Entonces, en torno a esta pregunta, es más, cuando se estudia eclesiología, pues siempre se profundiza aquí y se seguirá profundizando. Nos siguen distintos agentes de pastoral de las diócesis del Ecuador, también sacerdotes y comunidades religiosas, a quien saludamos también. Y hay una pregunta interesante que es la siguiente, ¿no? Que resumen tres de la que han hecho. En Ecuador, ¿se puede tener un auténtico diálogo ecuménico al no tener iglesias y comunidades históricas? Es un poco la pregunta. Luego hay otra persona que añade, o sea, que la experiencia ecuménica a veces con los hermanos cristianos no es tan, digamos así, agradable, ¿no? O sea, entonces, esta es, Monseñor, un poco la pregunta, ¿no? Si se puede tener un auténtico diálogo ecuménico en Ecuador. Sí. Siempre puede tenerse. Yo respondería así de forma contundente que sí, ¿ya? Evidentemente. Ahora, pues, ¿cuánto más, con cuánto fruto, con cuánta, digamos, pues, velocidad? Esa es otra cosa. Y más aún teniendo en cuenta estas cuatro dimensiones, ¿no? El ecumenismo de la oración, el ecumenismo de la caridad. Yo he contado aquí, ¿verdad?, que el encuentro con la Asociación de Pastores acá en Puerto Viejo, que puedo, pues, decirlo, pues, ha sido, pues tensa por la actitud nuevamente de estos grupos, etcétera. Pero, pues, fue con ocasión de la necesidad de las primeras, digamos, marchas pro vida, etcétera, ¿verdad? Fue fácil porque nos centramos en ese tema. Después fue esa posibilidad de invitarlos, de compartir, de luego estar presente en esta acción con asambleístas, de manera que estos aspectos no entramos a reflexionar los temas que nos separaban, ¿ya? Porque para eso se requiere unas actitudes y unas cosas que, por ejemplo, con los luteranos es más fácil, menos con los ortodoxos, pero como con estos no es, se fue por lo otro, ¿ya? De manera que siempre es posible porque es cuestión ahí sí de las personas, ¿ya? Así de las personas. Yo recuerdo también hace años, yo participaba también en eventos ecuménicos, recuerdo que sugería el nombre de un pastor, nos entrevistaron juntos en una radio hace años, ¿ya?
y el hecho que hayamos estado juntos y hablando sobre cosas, digamos, pues que compartíamos tanto luego en la salida, fue pues un momento muy bonito pues de compartir, de mostrar, de contar cosas de las confesiones, de manera que sí es posible, ¿ya? Si es que se parte de estas otras dimensiones, ¿no? Y se va avanzando, ¿no? Porque realmente también hay cosas que pueden gustarnos de esos grupos, ¿no? Pero que no se los confesamos. Y ellos, cosas que admiran de esa católica que no nos las dicen, pero que se las dicen en momentos de confianza. De manera que claro que es posible, ¿no? De verdad, pues no uno va a decir voy a tener relación ecuménica cuando ya esté las otras, no, pues se los va ganando, ¿no? De manera que por supuesto que es posible, ¿no? Gracias, Monseñor. Acepto también, aceptamos un pequeño reclamo, dice, también estamos los laicos presentes, dicen. Entonces, efectivamente, pues saludamos a todos los agentes de pastoral, laicos que nos siguen, y por eso mismo creamos como conferencia episcopal, realizamos este curso y lo lanzamos para ver, ¿no? quién están más interesados. Hay una pregunta directa desde Guayaquil, me parece precisamente de un laico, Luis Sorbe. Entonces, tienes la palabra. Gracias, Padre Juan Carlos. Gracias, Monseñor. Soy guayaquileño, pero vivo en Quito. En todo caso, muchas gracias. Sí, tengo dos preguntas, básicamente. La una, Monseñor, usted mencionaba que nacen, pues, este tipo de diálogos para buscar puntos de acuerdo entre los principales de la Iglesia, ¿verdad? Los principales de la Iglesia. Y esas ideas necesariamente tienen que surgir de las cabezas en la iglesia, o puede ser una inquietud que nazca, me invento, en un país X y lleven este diálogo o inviten este diálogo a que se dé en Roma, ya sea con el Papa y el principal o con la comisión específica que va a tratar el tema. O sea, únicamente, la pregunta puntual es, ¿únicamente surgen estas ideas o pueden surgir en la jerarquía de cada una de las iglesias, o pueden nacer de otros niveles más abajo? Esa es la primera inquietud. Y la segunda inquietud es, usted mencionaba, bueno, los diálogos que se han dado con diferentes religiones, con los luteranos, ortodoxos, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de por ejemplo, los evangélicos, los bautistas, adventistas, etcétera? ¿Con ellos ha habido también algún diálogo o algún acercamiento, o ellos no entran en esta parte de ecumenismo? Sí, sobre lo primero, claro, evidentemente sí está a nivel de una iniciativa. Oigan, pues sería bueno que se trate sobre el tema de, no sé, digamos, de las devociones marianas, o el tema sobre la educación de los hijos en matrimonios mixtos, es decir, pues puede, o cualquier cosa, ¿no? ¿Ya? O sobre, pues, pues digamos, el juicio final, o lo que sea, ¿no? ¿Ya? Puede ser a nivel de iniciativa, ¿verdad? De animar que se trate sobre eso. Pero ¿por qué los diálogos de las comisiones mixtas han sido oficiales simplemente, es decir, aprobadas por las autoridades de las distintas iglesias? Porque muy probablemente si cada uno quisiera tener, cada grupo privado, sus propios diálogos, habrían más divisiones todavía, ¿ya? Habría más, digamos, pues. Entonces, pues, no es, pues digamos, a nivel, pues puede ser cualquier persona preparada en lo teológico, etcétera, pero para poder representar a otros, digamos, pues a otra confesión, nuevamente son efectivamente como aprobados o, digamos, o confiados por las distintas autoridades de la iglesia. ¿Qué sería que, por ejemplo, pues unos representantes oficiales de esa católica dialogaran con un grupo de anglicanos que los descalifica, digamos, pues, ¿no? Entonces, pues,
es por eso, no porque no puede haber iniciativa de todo el pueblo de Dios, ¿ya? O que no todo el pueblo de Dios y cualquier laico religioso, lo que sea, puede estar en estas comisiones, que de hecho está, no es problema eso, ¿ya? ¿Ya? El problema es que yo a qué represento, me represento a mí nomás, o digamos, o a toda mi confesión, y luego el fruto de eso yo debo, pues yo busco que tenga incidencia en la iglesia, entonces pues debe ser acogido por, pues no es que no se tenga, pues digamos, no es que solamente la iniciativa pues parta de jerarquías, no, ¿verdad? Y luego, si ha habido diálogos con los otros, estos otros grupos, sí, claro. Con adventistas ha habido, ¿verdad? Diálogos, comisiones mixtas. Con los pentecostales también. En los pentecostales también se han añadido esos grupos, pues, digamos, en la renovación carismática católica. Sí, ha habido incluso, pues digamos, con los cuáqueros y todo, es decir, no tantos diálogos como los otros, pero ha habido, ¿verdad? Pues una cantidad, pues, pues muy grande digamos, pues de diálogos hay, y bilaterales, como dice la Iglesia Católica, prefiere estos bilaterales. Evidentemente, los que he dicho son muchos más historias, pero también de todo esto ha habido, ¿verdad? Reuniones específicas, ¿no? Sí. Gracias, monseñor. Muy bien, monseñor, muchas gracias. Y vamos a ir culminando. Tenemos una pregunta más desde la Casa Provincial de las Hermanas Belemnitas. Entonces, las hermanas preguntan lo siguiente. ¿Qué debería hacer nuestra iglesia particular para fortalecer en lo cotidiano un verdadero diálogo ecuménico? Bueno, esa es la pregunta de las hermanas. Vea, pues eso está planteado y recomendado hace mucho tiempo. El directorio ecuménico, el actual directorio, me parece que es del año, no sé si será 96, ahí se me va, la segunda edición, ¿verdad? El otro fue anterior, tiene con objetivo el sugerir e indica las acciones prácticas y concretas de la vida de la iglesia. No son documentos frutos de comisión mixta, ni siquiera documentos, digamos, pues oficiales digamos, del Vaticano II y eso, sino un directorio, es decir, una guía de cómo hacer. Recientemente, hace pocos meses, pues también en la Santa Sede, digamos, el dicasterio, el Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, ha sacado otra especie de directorio dirigido a los obispos, ya porque fruto ya de años de experiencia, qué acciones, qué iniciativas concretas puede hacerse. Se dan elencos, ¿no? Digamos, de iniciativas concretas ya fruto de todos estos años. El directorio ecuménico pues tiene que ver mucho con la normativa de la iglesia, ¿ya? Qué cosa hacer, qué conviene y cómo, mientras que este otro sobre pues es más bien ya iniciativas ya pastorales y menos que tienen que ver con la normativa, pero existe pues digamos, pues elencos, pues digamos, pues bien grandes, ¿no? De cómo estudiar la Sagrada Escritura, de dar a conocer el directorio ecuménico, de tener un delegado para el ecumenismo, de establecer una comisión diocesana, de conocer bien las normativas, ¿no? De poner pues la materia de ecumenismo en la formación, ¿no? Que se pongan pues noticias ecuménicas, que haya un mensaje en conjunto con otro líder cristiano en alguna ocasión especial, que digamos, que se anime digamos, a momentos del año especiales, que haya un encuentro entre diferentes pues, representantes, que se ore por la unidad de los cristianos, en fin, ¿no? que alguna acción, digamos, social que pueda haber, en fin, ¿no? Es decir, es un elenco, digamos, que pues muy grande. Esto es muy reciente, esto es de diciembre del año pasado, ¿ya? Sobre lo que el obispo puede promover en su iglesia particular. Ya había el directorio ecuménico, que digamos que eran los principios y las normas, ¿no? Pero esto es mucho más, digamos, ya detallado, de manera que existe, pues, me parece que con lo que he dicho de estas 4 dimensiones del ecumenismo puede también
avanzarse, ¿no? No, pues digamos, qué bien que no se haya mencionado también la equivocación, que a veces que se piensa uno que puede llegar a un compromiso de temas doctrinales. Eso no le sirve a nadie, ¿ya? Pues no le sirve a nadie, ni al católico ni al otro, porque sabe que no es un acuerdo, sino un compromiso, ¿no? Pues en algo que nadie, que no le sirve. Hay que avanzar. A veces se dice hay que buscar lo que nos une, pero también lo que nos separa, pues. Claro, que eso da tema para tratar, porque si no, si solo se busca lo que nos une, entonces no avanzaremos nunca, ¿no? Sigamos, avanzaremos hasta cierto punto y pensemos que hemos llegado. Ya de manera que, pero hay muchas iniciativas, sí, que las pudiera yo detallar, pero está en este documento de diciembre del año pasado, 2020, del Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que son, pues en estos distintos ámbitos, pues muchas iniciativas, digamos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Monseñor, sus respuestas claras y muy concretas. Y claro, hay muchas preguntas, pero eso mismo invitamos a que se inscriban precisamente al curso de Ecumenismo Online del Instituto Teológico Pastoral del Ecuador. Todavía las inscripciones están abiertas para los que deseen profundizar y también igualarse, que llevamos algunos días, ¿verdad?, trabajando. Y bueno, pues ha tenido una respuesta bastante significativa, y de verdad también saludamos a los del curso que están aquí en el Zoom, ¿verdad? Que son los que muchos de ellos han preguntado. En el chat del Facebook les van a colocar precisamente la dirección, el número WhatsApp, los que quieran contactarnos. Monseñor, nuevamente pues agradecerle su tiempo con nosotros y sobre todo su competencia en este tema tan delicado, como usted mismo señaló, en el diálogo de la verdad, en lo doctrinal, pues siempre, digamos, hay que buscar la competencia teológica también para afrontar estos temas. Gracias de verdad por su profundización. Y antes de cerrar, tenemos un minuto todavía, hacemos la invitación para el último Zoom que vamos a tener el próximo viernes, precisamente con Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito y secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El tema es el Papa Francisco y el ecumenismo, ¿no? Entonces, desde ahí abordaremos el tema. Están invitados a participar. De igual manera lo realizaremos desde la plataforma Zoom, los que estamos en el curso, ¿verdad? Y lo pasaremos por Facebook, así damos también pues oportunidad a otras personas que quieran profundizar sobre este tema. Hoy terminamos justamente la Semana de la Unidad de la Oración de los Cristianos con la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, y durante esta semana hemos estado también en oración con los miembros de la Fraternidad Ecuménica del Ecuador, que son las otras iglesias y comunidades cristianas. Hemos participado también en el ecumenismo de la oración, podemos, ¿no?, sobre todo, ¿no? Pero es verdad, Monseñor, que hay que seguir trabajando en los otros aspectos del diálogo ecuménico. Monseñor, le pedimos para cerrar ya nuestra charla, le pedimos que nos dé su bendición, por favor, a los que estamos aquí en este medio virtual. Muy bien, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Qué bonito compartir para que veamos que son, si para nosotros se nos hace pues temas infinitos y vemos cuántos temas se abren y cuestiones, ¿qué no será en estos diálogos, ¿verdad?, ecuménicos, que también realmente son tan, realmente ha sido una bendición para la Iglesia todo lo que se ha profundizado, todos los aspectos que se han visto realmente, y se ve que la fe es inagotable. De manera, han sido altamente positivos, eso es innegable, estos diálogos ecuménicos, ¿no? Bueno, muy bien, pues recibimos esa bendición del Señor, sentimos que Él mismo nos acompaña, el Señor resucitado. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor.
ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Gracias a todos los que participaron. Semana de oración por la unidad de los cristianos. Octavo día. Reconciliarse con la creación, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Del Evangelio según San Marcos. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas, tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Meditación. Con los ojos de la fe vemos que el reino de Dios es una realidad muy cercana, pero también muy pequeña, apenas visible como una semilla de mostaza. Sin embargo, está creciendo. Incluso en la angustia de nuestro mundo, el Espíritu del resucitado está trabajando. Nos alienta a involucrarnos con todas las personas de buena voluntad en la búsqueda incansable de la justicia y la paz, y a asegurarnos de que la tierra vuelva a ser un hogar para todas las criaturas. Oración. Trinidad Santa, te damos las gracias por habernos creado y amado. Te agradecemos tu presencia en nosotros y en la creación. Haz que podamos aprender a mirar el mundo como tú lo miras, con amor. Con la esperanza de esta visión, haz que podamos trabajar por un mundo donde florezca la justicia y la paz, por la gloria de tu nombre.